Buenas noches, bienvenidos a Observatorio Cotidiano en su mirador de la economía política. Continuamos esta noche con nuestra conversación y reflexión sobre los programas, las posturas económicas de las coaliciones, los partidos, los candidatos que aspiran a la presidencia de la República. Me da mucho gusto recibir esta noche al doctor Luis Madrazo. Luis, bienvenido. Muchas gracias. TV UNAM, muchas gracias por la Observatorio invitación. Cotidiano. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches a todo el auditorio. Y agradecerle a Enrique que siga acompañándome en estas conversaciones. Gracias, Rolando. Luis Madrazo es el asesor económico del candidato a la presidencia de la República, José Antonio Meade. Luis es economista, graduado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y posteriormente doctorado en la Universidad de Yale. Ha sido servidor público, en particular en las ramas económico-hacendarias del gobierno federal, y ahora está metido de lleno en la campaña política, en la campaña electoral. Luis, hemos intentado dedicar esta escasa media hora pues a ofrecerle a nuestro público y beneficiarnos, Enrique Progreso y yo, pues de propuestas, reflexiones que nos hagan los responsables de la asesoría económica en los partidos y particularmente con los candidatos. Así es de que pues te escuchamos inicialmente. ¿Cuáles serían, en tu opinión, los puntos centrales, nodales, del planteamiento de José Antonio Meade y la coalición que él encabeza? Muchísimas gracias, Rolando, de nuevo. Mira, yo creo que la propuesta de José Antonio Meade se puede resumir con dos elementos. Uno, llevar el Estado de Derecho a todos los rincones de la vida de los mexicanos. Y segundo, un esfuerzo de inclusión económica distinto al que hemos vivido hasta ahora, no solo en beneficio de aquellos que se han quedado fuera, sino de toda la economía, que haya un mayor crecimiento económico y más compartido. ¿Cómo lo podemos desgranar un poco más? Yo creo que hay tres elementos. Uno tiene que ver con la estabilidad de la economía. Dos, tiene que ver con los distintos puntos de política pública respecto a lo que yo creo que los candidatos y las campañas estamos obligados a presentar una posición por la coyuntura en la que vivimos. Y finalmente está la visión de la economía hacia el futuro. Yo creo que quizás la tercera es la más importante, pero quisiera hacer breves señalamientos sobre las primeras dos. Yo creo que José Antonio Meade ya fue secretario de Hacienda, y fue secretario de Hacienda en un periodo de ajuste fiscal muy doloroso para el país, pero muy importante también, que requirió de su talento, su capacidad y sobre todo su decisión y su convicción de tomar las decisiones difíciles para salvar choques externos muy importantes, como fueron la caída del precio del petróleo y la elección de Donald Trump. Yo creo que pocas veces tenemos en una elección presidencial a un candidato al que podemos saber si realmente su plataforma y su compromiso con la responsabilidad es solo de palabra o es de convicción. Y es el caso de José Antonio Meade. Cuando él estuvo en Hacienda, terminamos el programa de consolidación adelantado por un año, bajó la deuda, se logró el primer superávit primario en 9 años, la deuda bajó por primera vez en 10 años. Creo que sí contrasta y es desafortunado con los otros candidatos. De palabra, de nuevo, hay un compromiso con la responsabilidad. Los dos dicen que mantendrán las cuentas saludables y que con eso se mantendrá la estabilidad del país. Y qué bueno por los mexicanos que los tres candidatos se sientan obligados a decirlo. Pero revisando la propuesta de López Obrador, es claro que sus propuestas de gasto no están fondeadas. Dice que están fondeadas con economías y eficiencias, y si uno analiza a detalle, pues está fondeado con economías y eficiencias, y quién sabe si sean buenas decisiones esos recortes. Los famosos 500,000 millones. Los famosos 500,000 millones, que la cifra salta, ¿no? Los asesores la han ido recortando hacia los 300, y López Obrador nos sorprendió en el debate, dijo entre 500, y por primera vez se ajustó el número hacia abajo, y 300. Y luego lo sumó y dijo, entonces tenemos 800 para gastar. No, bueno, la verdad. Esa es una operación mental. Es una operación mental, y así están hechas las cuentas. Y yo creo que lo más sorprendente de todo es que la propuesta de Ricardo Anaya, que si bien representa principalmente al partido conservador del espectro político mexicano, y que cuando estuvo en el poder tuvo a secretarios como Francisco Gil, a secretarios como Agustín Cárcens y José Antonio Meade, que fueron muy responsables, presenta como eje de su política económica el ingreso básico universal. A mí me encanta discutir lo que implica un ingreso básico universal en un contexto donde sube mucho la productividad en el mundo en los siguientes 40 años y además la distribución del ingreso se sigue abriendo. ¿En qué escenarios juega un ingreso básico universal un papel para la economía global en los siguientes 40 años? Eso me parece muy interesante. Proponerlo con seriedad o con pretendida seriedad como el eje de una propuesta económica para México en el 2019, me parece que precisamente aqueja falta de seriedad. La OCDE lo analizó.
Dijo, ¿cuánto le alcanza a los países de la OCDE si quieren hacer un ingreso básico universal? Pues lo que vieron es que si eliminan todo su gasto social y todo su gasto de desarrollo económico, a los países ricos europeos con sistemas fiscales más robustos les alcanza para el 20% de un ingreso básico universal. Estados Unidos el 9% y a nosotros un poquito menos. Entonces, sí creo que demerita la seriedad de la propuesta. Eso nada más respecto a la estabilidad y la seriedad de la propuesta, que cuadren los números. Es una premisa, no es la sustancia. Después, respecto a las posiciones de política pública obligada, son muchas. Y la verdad es que no tenemos el lujo de tener una posición inercial, ninguno de los candidatos. ¿Por qué? Porque estamos a mitad de la implementación de reformas estructurales muy profundas. O vamos para adelante y las concluimos, o vamos para atrás. Explícitamente o por omisión. Si simplemente no hacemos nada al respecto, irremediablemente vamos a ir para atrás. Estoy hablando de la reforma energética, de la reforma de telecomunicaciones, pero sobre todo de la reforma educativa. La reforma educativa, yo creo que en los debates y en los foros que me ha tocado hablar de ella, hemos encontrado un enorme apoyo y las críticas sobre todo dicen, bueno, pero no es suficiente, hay que ir más allá. Y claro que sí, la reforma educativa es una reforma para una generación. Tenemos que recuperar el control de la educación a favor del Estado mexicano, ese paso ya se dio. Y tenemos que tener un nuevo modelo educativo que está a punto de empezarse a implementar. ¿Ese modelo educativo va a quedar inmóvil los siguientes 30 años? Claro que no. Tenemos que trabajar sobre el mismo. ¿Para qué? Para que los niños aprendan a aprender. Para que las personas que terminen preparatoria, ya sea los jóvenes o los adultos que regresen, aprendan básicamente a leer y entender muy bien las cosas. Eso quiere decir que como un obrero calificado tú te puedes autocapacitar, que además puedes cambiar de trabajo con mayor facilidad. El impacto en bienestar para los mexicanos que terminan la prepa es enorme. Y también, por supuesto, a nivel licenciatura y a nivel posgrado. Ahí aprendemos a pensar de manera abstracta y con profundidad. Y eso es lo que permite que avance el conocimiento. Hay un papel muy importante en la educación pública para el posgrado, yo creo, la investigación sin duda, eso es un bien público claramente, pero incluso simplemente la educación superior yo creo que también tiene externalidades muy positivas. Déjame pasarle la palabra a Enrique que quiere hacer una interjección por aquí. Gracias, Rolando. Mencionaste inclusión. Y dentro de la inclusión te preguntaría, en ese escenario de continuar y concluir la consolidación fiscal, ¿qué están planteando de política social para la reducción de la pobreza? Es decir, Coneval ofrece unas cifras sobre reducción de la pobreza, son cifras que de un modo u otro están en discusión por los problemas de medición. Pero cualquiera que sea la conclusión sobre cifras de pobreza, es indiscutible que todos estamos de acuerdo en la reducción de la pobreza. ¿Qué políticas sociales están planteando para ese aspecto en particular? Entendiendo que la política social va mucho más allá de la reducción de la pobreza. Gracias, Enrique. Con tu pregunta, déjame nada más decir algo sobre educación. Sí. Al final el contraste creo que es enorme entre López Obrador y José Antonio Meade. José Antonio Meade quiere seguir adelante con el nuevo modelo educativo, propone que pasemos de 25,000 a 100,000 escuelas de tiempo completo y escuelas completas, escuelas donde un maestro atiende nada más a un grado. Nada más el impacto en calidad que una escuela sea incompleta, donde un maestro atiende a, por ejemplo, 3 grados en el mismo salón, sí, bueno, es enorme. Sí. ¿No? López Obrador quiere echar abajo la reforma educativa. Ahí es la pérdida del control del Estado, la entrega de nuevo a secciones disidentes sindicales en algunos estados del país, que implica la venta de plazas, que implica, en el pasado al menos, la herencia de plazas. Ahí creo que la divergencia es enorme y creo que así lo podemos ver en todas las reformas estructurales. Lo que tú mencionas, Enrique, creo que tiene que ver con la visión hacia el futuro del país. Es quizás donde se distinguen con mayor claridad los candidatos. López Obrador tiene una visión que sin ningún pudor voltea a ver hacia atrás. Voltea a ver hacia el México del pasado, y yo creo que ese México del pasado ya no existe, y sobre todo ya no existe el mundo en el que se desempeñó ese México. Habla de una economía cerrada, habla de una economía que busca consumir solo lo que produce. ¿Y qué tenemos nosotros en la propuesta de José Antonio Meade? José Antonio Meade dice, no, tenemos que tener una economía abierta. Una economía abierta es ya ineludible a estas alturas, pero tenemos que ser inteligentes y llevar el impacto del desarrollo que sí se ha visto en algunas regiones del país a todo el país. Es una propuesta de inclusión. Y José Antonio nos habla de 3 brechas. Una de ellas es la que mencionas, pero él la pone en el contexto de 3 brechas que tenemos que cerrar. Una entre el norte y el sur del país, una entre los hombres y las mujeres. Para mí quizás es, en cuanto a impacto en el crecimiento económico,
La más importante, sobre todo porque es sobre la que podemos tener acciones puntuales de Sí, mayor porque efectividad. además ahí, comparativamente hablando, nos hemos quedado Nos atrás, hemos quedado nos atrás. hemos rezagado. Ahí es donde, ¿no? por peso gastado y por acción de política pública, quizás podamos tener el impacto mayor. Me gustaría entrar al detalle, pero la tercera es la que preguntaba Enrique. Aquellas personas que no han tenido oportunidades y que queremos cerrar la brecha con los que sí han tenido oportunidades. La propuesta de José Antonio Meade, que hay que recordar, pues fue un poco casualidad, se midió la pobreza antes de que llegara a Sedesol y cuando salió de Sedesol cayó 2 millones de personas, tanto en la extrema como en la pobreza general. ¿Por qué? Y de ahí viene su visión, porque logró alinear los recursos y los esfuerzos del Estado en beneficio de las personas que no han tenido esas oportunidades. El eje de su propuesta, y es el lema de su campaña, se llama Avanzar Contigo. ¿Qué quiere decir avanzar contigo? Avanzar contigo empieza por salir a preguntarle a cada mexicano a nivel individual cuáles son sus necesidades de política pública. Hace 10 años hubiera sido fantasía. Hace 6 años hubiera sido sumamente complejo. Hoy sigue siendo complejo, pero es posible. Las nuevas tecnologías nos permiten eso, salir y conocer las necesidades individuales de cada quien. No es tan fantasioso como parece, no es tan extremo como parece. El INEGI ya encuesta pues, a la cuarta, a la quinta parte de la población. Nos podemos ir a todos. ¿Y por qué es necesario? Porque tenemos que proteger los derechos sociales de las personas, pero también en la siguiente generación tenemos que dar el salto a la economía del conocimiento y para eso se tiene que fomentar el desarrollo de los talentos individuales de cada persona y los tenemos que detectar. Entonces, ¿qué haríamos con Avanzar Contigo? Salir a entrevistar a cada persona para poder llevar esa información y procesarla, de entradas en este número de identificación única. Es algo que sabemos que sería muy útil para las políticas públicas en materia de desarrollo social para tener un padrón único de beneficiarios que nos permita ver las sinergias, que nos permita ver las redundancias y que nos permita diagnosticar claramente los faltantes, las gentes que quedaron fuera y debieron de quedar dentro. Tiene utilizaciones muy importantes en el sector salud también. Vamos a seguir con este tema, Luis, después de una pausa. Muy bien. Avanzar contigo con una estrategia de inclusión, de oportunidades para todos, y entiendo que a partir de una especie de censo, o sea, una encuesta universal sobre las necesidades y supongo aspiraciones de cada quien. Es correcto. Habría que ver luego cómo se agrega todo eso para traducirlo en políticas. Tú tenías una pregunta, un pie de página sobre lo que relativa al diciendo, punto que estaba tocando Luis. Luis antes del corte. Entre las brechas a cerrar hay dos que destaco, las de salud y las de acceso a la seguridad social, que son brechas sociales y que también son brechas norte-sur. ¿Qué están planteando alrededor de esta que es junto con las de género, por supuesto, una de las brechas que más impactan en la pobreza? De hecho, la de seguridad social quizá la que más peso tiene en la pobreza. Mira, yo creo que esa es una excelente pregunta. ¿Cómo cerrar estas brechas y las sinergias que hay entre todas estas acciones para cerrar todas las brechas al mismo tiempo? ¿Cómo lo estamos buscando atender? En materia de salud en particular, como en todos los grandes temas. Hoy, si tú revisas la cuenta pública, te das cuenta que el Estado mexicano básicamente hace dos cosas. Obviamente hace cosas muy importantes con menos recursos, pero el grueso de sus recursos van al gasto en inversión energética y sobre todo en educación. Empieza a pintar cada vez más salud. En una generación la salud va a ser probablemente el rubro más importante del gasto del Estado mexicano. Aquí no se vale el recurso de, pues vamos a gastar más. Tenemos simplemente que gastar mejor. Puede que haya la posibilidad de hacer reformas fiscales en las siguientes décadas, etcétera, que vayan fortaleciendo al Estado mexicano, pero se necesita gastar más eficientemente. El Estado mexicano en materia de salud... Pero sí gastamos menos comparativamente hablando. Sí gastamos menos. Es decir, si comparamos el gasto público en salud nuestro con el de la OCDE, el promedio, o no se diga, los países avanzados, o incluso América Latina, estamos atrás, ¿no? El gasto público, porque termina saliendo de la bolsa de los ciudadanos. Sí, y entonces, lo acaba siendo, según dicen los expertos, catastrófico, ¿no? Exactamente. Y ahí viene el impacto en pobreza. No es lo mismo enfermarse un poquito que enfermarse con algo catastrófico que te descarrila completamente, al menos en materia económica, independientemente de si lo superas en materia de salud. José Antonio ahí nos dice hospitales al 100. ¿Y cuál es la esencia detrás de hospitales al 100? Obviamente, darles el equipamiento y el personal adecuado a la infraestructura que tenemos. Obviamente, un hospital no sirve de nada si no tiene medicamentos, si no tiene personal. Pero también hay un elemento aquí muy importante. Tenemos Seguro Popular, tenemos IMSS, tenemos ISSSTE. Y ahorita está fracturado el sistema. Necesitamos ser lo más eficiente. La gran ineficiencia, la más importante, hay muchas, pero la estructural,
es la segmentación de nuestro sistema de salud. Y la legislación ya contempla esas sinergias. Desde la reforma del ISSSTE del 2007, la provisión del servicio es de parte de la institución que asegura, perdón, el financiamiento de la provisión del servicio. Pero la provisión propiamente... Es una obligación de todos. Pero la pueden dar los demás. Así es. Y ya lo hicimos en materia de ginecobstetricia, en atención materno-infantil. Tú ya puedes ir a la clínica que te quede más cerca y que sea más conveniente. Esa es una estructura más eficiente de atención. Requiere una implementación sumamente compleja de parte del Estado mexicano. Pero ahí es donde pinta la raya José Antonio y dice, eso déjenmelo a mí. Eso sí lo sé hacer yo. Lo que necesitamos darle a la gente es la mejor atención con todos los recursos disponibles. También hubo avances importantes en la procuración de medicamentos. Muchos estados no quieren participar, tenemos que ampliarlo. Los medicamentos es un lugar donde la concentración de la procura sí lleva eficiencias porque un medicamento pues, es genérico. Lo adquieras como lo adquieras, lo importante es que sea lo más barato para que llegue el abasto médico. Entonces, en materia de salud, efectivamente hay una propuesta para hacer más eficiente el gasto de salud y para que se pueda ver esa movilidad entre los distintos sistemas, de nuevo, avanzar contigo, el número único que nos permite tener un número de identificación para un padrón único en programas sociales, pero también para un expediente médico único. Entonces, este es el tipo de cosas que necesitamos hacer al mismo tiempo. Eso te empieza a ayudar a cerrar las brechas de salud. Déjenme ir a las de hombres y mujeres porque para mí es donde está el tiro de precisión más poderoso de la política pública. La teoría del crecimiento nos dice, pues, necesitas mejorar tu tecnología. Si no estás en la frontera de la tecnología, importa hacer una economía abierta, eso ayuda. Te dice también, incrementa tu capital, se requiere fomentar la inversión, las reformas estructurales están encaminadas a eso, López Obrador las cuestiona, pone en riesgo la inversión. Pero nosotros lo que decimos es, ¿cuál es el elemento quizás a veces olvidado de la ecuación del desarrollo? La movilización del trabajo y la creación de capital humano. Si tú ves el nivel de empoderamiento político de las mujeres en México, quizás nos falta mucho por hacer, pero nos comparamos relativamente bien con unos países similares en desarrollo. En empoderamiento económico no es el caso. Su desempeño en materia de salud es peor. Su desempeño en materia de deserción escolar es peor. Su desempeño controlando por otras variables en cuanto a remuneración salarial es peor. ¿Y cuáles? Se necesitan hacer muchas cosas para resolver esto. Y en justicia se lo debemos a las mujeres, pero si lo hacemos de una manera inteligente va a ser benéfico para todos, hombres y mujeres que compartimos la economía. El servicio de guarderías está contemplado en nuestra legislación hace décadas. Inclusive, en principio, la legislación discrimina a favor de las mujeres. Dice, es para las mujeres trabajadoras, originalmente no era para los hombres trabajadores. Eso en realidad discrimina contra las mujeres. Asume que los trabajadores tienen a su mujer en casa cuidando a los niños. Tenemos aproximadamente 300,000 cunas en México. Necesitamos 3 millones. Otro estudio de una organización internacional. Si todos los países que tienen una brecha de cunas en guarderías lo cierran, ¿qué implicaciones tendría el crecimiento económico? En México, la economía crecería más por medio punto porcentual cada año durante 28 años. Si lo hacemos en 2 sexenios, el crecimiento incrementa sobre la ruta inercial más de 1%. ¿Y esto qué nos dice en términos de financiamiento? Que se paga solo. Por cada peso que inviertes en guarderías, se paga 5-1 en términos de flujos económicos para el país, del tamaño de la economía. Se paga 2-1 en términos de recursos para el sector público. Se paga 1-1 en términos de cuotas que se pagan al IMSS. Es cierto, no en cuotas que se pagan para guarderías. Tendría que haber ajustes. Hay cuestiones administrativas que resolver, pero sí se puede. Si le damos a las mujeres guarderías de tiempo completo, muchas veces en turnos vespertinos, en las zonas manufactureras, los turnos, para una mujer soltera que tiene un niño, lo mejor es el turno vespertino porque paga mejor. Pero si no hay guarderías en turno vespertino, no pueden llevar a sus niños. Vamos a la tragedia humana de Ciudad Juárez de hace unos años. De hace unos años. ¿Sí? ¿Enrique? Hay un punto que nos mueve un poco, pero finalmente es parte de los escenarios de la economía. ¿Qué están planteando en términos de crecimiento e inversión pública? Sabemos que la inversión pública se ha reducido sensiblemente en los últimos años como parte del proceso de consolidación fiscal, pero también sabemos que como estímulo al crecimiento para los próximos años y sobre todo para mejorar y ampliar la infraestructura del país, necesitamos fortalecer la inversión pública. ¿Hay espacio para hacerlo? Mira, yo creo que en primer lugar hay que tener un diagnóstico muy claro de lo que pasó. Tuvimos un doloroso ajuste en la inversión pública en los últimos años, pero ¿por qué? Porque si tú ves los datos del sector público, el grueso, estamos hablando de la inversión de Pemex, está metido dentro de las cuentas del sector público. Y todas las empresas petroleras integradas del mundo, cuando se cayó el precio del petróleo de $107 el barril a $19 el barril, tuvieron que ajustar. Yo creo que en todo caso la crítica con razón a Pemex fue que tardó en empezar a hacer ese ajuste más de lo necesario.
pero se manejó la bajada y se está manejando la subida de acuerdo a las nuevas reglas, de acuerdo a las reglas de negocios de una empresa petrolera integrada, y el crecimiento del precio del petróleo de $19 el barril a los 60 por los que está rondando la mezcla mexicana, esos son recursos adicionales a Pemex que le va a permitir hacer las inversiones necesarias. Entonces, las cifras están un poco distorsionadas por la caída del precio del petróleo, pero tiene razón, necesitamos hacer inversión pública hacia adelante. Yo te diría que el principal obstáculo para esa inversión pública no es la falta de recursos. Me tocó analizarlo con cierto detalle hace 2 años, cuando empezamos el ajuste. La verdad es que México tiene recursos suficientes, sobre todo para la parte de la inversión que de veras requiere una subvención pública. Esos recursos son suficientes. Lo que no hemos tenido la capacidad es de hacer una planeación de largo plazo con los proyectos que realmente son tiros de precisión para darle la vocación de desarrollo a las regiones que han quedado fuera, cerrar la brecha norte-sur. Si los estados del sur que han tenido crecimiento en productividad negativo y crecimiento en el PIB negativo en los últimos años. Bueno, en parte eso se explica por la caída petrolera. Pero algunos estados no petroleros también han tenido una productividad negativa durante décadas. Sí. El problema va más allá del petróleo. Si esos estados crecieran a la mitad de lo que están creciendo los estados del norte, la tasa de crecimiento del país sería muy buena. Entonces, tenemos que cerrar esa... ¿Vamos a poner plantas de automóviles en la Sierra de Guerrero? Probablemente no, porque no hay vocación para eso, no están las condiciones dadas. Pero, ¿por qué no en Villahermosa vamos a hacer cabezas de taladro para la industria petrolera? Si podemos hacer turbinas en Querétaro. Entonces, tenemos que hacer esta planeación de largo plazo y la verdad... Bueno, entonces tendría el PRI que recuperar lo que convirtió en tabú hace unas décadas, que es la política industrial. Eso que estás diciendo es política industrial. Bueno, yo creo que la política industrial se puede entender de muchas maneras. Hay muchas maneras, unas que le salieron mal a México, donde el Estado mexicano invirtió directamente en la infraestructura productiva. O cerró por más tiempo del prudente, podríamos decir. Sí. Y sin duda la parte de infraestructura y la planeación en infraestructura. Esa parte sin duda creo que es compartida. Creo que las zonas económicas especiales reconocen esa realidad. Y el caso emblemático en este momento en México es el aeropuerto. ¿Cómo procesamos políticamente esa decisión y cómo algo que hay un consenso amplísimo? Pues parece que la van a procesar todos junto con Andrés Manuel López Obrador, que ha recapacitado en sus planteamientos, la irresponsabilidad con la que se planteó el debate de parte de López Obrador, algo que está ampliamente consensado, que está en marcha, y de repente decir, yo tengo estudios, y decir, bueno, no tengo estudios, pero voy a hacer estudios. Yo cuestiono contratos que son públicos, conocidos y se han revisado. O sea, ese tipo de actitudes políticas le meten incertidumbre a la planeación de la infraestructura, le hacen daño a la generación de empleos. Ese tipo de cosas las tenemos que aislar y evitar, y una planeación más robusta, más institucional y de más largo plazo es el antídoto para el daño que se hizo con Luis, los comentarios políticos. El destino nos alcanzó. En este caso el tiempo se nos está terminando. Pusiste a la reforma fiscal como una eventualidad hace rato. Yo la pongo como una necesidad que se ha postergado injustificadamente. ¿Por qué no abordan el tema de la reforma fiscal? Me refiero a tu partido, tu candidato, pero me referiría a los demás. Parece que una especie de contramantra, porque creyéndose que eso de que el que hable de temas fiscales o reforma fiscal está condenado a perder votos, y entonces ofrecen por todos lados reducir impuestos. Bueno, a ver, los que están ofreciendo literalmente congelar precios y bajar impuestos son López Obrador y Anaya, que se están compitiendo a ver quién es más irresponsable. ¿Por qué la reforma fiscal la pones yo la pongo en contexto? Lontananza. Acabamos de hacer una reforma fiscal que nos elevó la recaudación tributaria 5 puntos del PIB. Así es. Entonces, Enrique Provencio y yo lo hemos reconocido una y otra vez, por cierto. Ahora, me pregunta mucha gente cuando estaba yo de economista en jefe de Hacienda, ¿a México tiene necesidad de hacer una reforma fiscal el primer año de la siguiente administración? Yo creo que no tiene una necesidad, en el sentido estrictamente de sustentabilidad fiscal. México en la siguiente generación va a requerir de mayores recursos, sin duda. Va a crecer el Estado mexicano con las promesas que hoy están en la legislación en materia de salud pública, de pensiones, de educación. Se necesita un Estado más robusto en la siguiente generación. ¿Cuál es el momento ideal para hacerlo? Si lo vamos a necesitar en 7 años, a lo mejor es el año que entra, a lo mejor no. Pero pasa cualquier reforma fiscal, después de haber hecho un incremento en los ingresos de 5 puntos del PIB, de un ajuste muy importante en la calidad del gasto. Y por eso el eje de la propuesta fiscal de José Antonio Meade es avanzar contigo para revisar a pies puntillas todos los elementos del gasto, desarrollo económico, desarrollo social, gasto corriente, gasto de inversión. O sea, es una revisión profunda del gasto para hacerlo más eficiente. Y más progresivo. Entre otras cosas, más progresivo. La verdad, señores, me parece que tenemos encima la dictadura. Luis Madrazo, muchas gracias por haber estado con nosotros y por esa
generosidad expositiva. No, pues muchas gracias a ustedes Espero por que la invitación. podamos seguir discutiendo Me dará esto mucho después gusto. de la elección, independientemente de sus resultados. Me dará muchísimo gusto. Muchas gracias y de nuevo muy bienvenido Muchas a gracias, este Raúl. programa. Gracias. Enrique, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, Gracias, Enrique. gracias a ustedes.